Te doy la bienvenida a este espacio donde charlaremos con profesionales del bienestar y de la salud integrativa. Mi nombre es Ire Moray y mi misión es empoderarte a través del conocimiento para que seas capaz de tomar decisiones más conscientes, sentirte feliz y plena en base a tu propia definición de bienestar y aprovechar este maravilloso regalo que es la vida. Hola de nuevo, os doy la bienvenida una semana más a este podcast. Hoy tenemos a Lucía Pérez, ella es fisioterapeuta especializada en nutrición terapéutica, inflamación, dolor crónico y disfunción visceral. En el episodio de hoy va a compartir con nosotros su conocimiento sobre el dolor para que puedas aprender a diferenciar qué tipo de dolor puedes estar sintiendo y qué deberías hacer para mejorarlo o a qué tienes que estar prestando atención. Así que, bienvenida Lucía, ¿cómo estás? Gracias, qué bien, aquí estoy. Muchísimas gracias por venir, tenía muchísimas ganas de entrevistarte y tenerte aquí en el podcast. Me alegro, pues aquí estoy. Bueno, me parece un tema muy interesante porque a todo el mundo nos duele algo siempre, ¿no? O sea, siempre, el cuerpo como que duele siempre, ¿no? ¿A quién no le ha dolido? Entonces, podríamos empezar explicando el por qué nos duele el cuerpo. Sí. Bueno, el dolor es un mecanismo muy complejo, no es tan sencillo como creemos muchas veces. El cuerpo puede doler por muchas cosas. Puede estar relacionado, como todo el mundo piensa, pues, por ejemplo, con una lesión, ¿no? Porque muchas veces nosotros tenemos, por ejemplo, dolor de espalda y entonces lo que hacemos es ir al médico y el médico nos hace una placa, por ejemplo, y te dice, es que tienes una hernia. Entonces ya sacamos el dolor a esa hernia. Pero esa hernia no se va a ir nunca, esa hernia va a estar ahí ya para siempre hasta que nos muramos. Y eso no quiere decir que tengamos que tener dolor. Y no siempre es tan sencillo como parece, ¿no? O el tema de hernia, o es que tienes artrosis. Bueno, es que todo el mundo tiene artrosis. A partir de cierta edad, la artrosis es una degeneración articular y todo el mundo tiene artrosis a partir de cierta edad. No quiere decir que tenga que doler. Entonces, yo veo el dolor como algo mucho más integral. Puede tener muchísimas razones de ser. Puede estar relacionado con un golpe, claro, por supuesto, eso duele. Y si se produce una inflamación o un daño o tisular o en el tejido o en la articulación o en el hueso, claro que hay dolor. Pero también puede doler por otras cosas, ¿no? También estamos como muy acostumbrados a la contractura. Mm. Y las contracturas, también se echa la culpa siempre a la contractura, pero no es algo tan... Sí, hay una contractura, pero ¿por qué esa contractura, no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en el tejido para que se contraiga y te produzca ese dolor ahí unos días o meses o años o así? Entonces, para mí el dolor tiene mucho más que ver con la fisiología, con cómo se comporta nuestro cuerpo, ¿no? Es como un aviso siempre. Siempre que duele algo, el cuerpo te está avisando de que algo pasa, de que hay algo a lo que hay que prestar atención, porque nada duele por nada. Siempre que duele algo es porque ha pasado algo, es porque, pues eso, o te ha dado un golpe o tiene alguna degeneración, pero esa degeneración produce inflamación, que la inflamación sí que la podemos controlar o resolver con ciertas herramientas, o puede ser incluso emocional. Muchas veces las emociones lo que hacen es que crean tensiones dentro del cuerpo, en ciertos órganos, que además están descritas, todo eso está descrito, ¿no? Cada órgano, cuando tiene una tensión por lo que sea, ¿a dónde refiere dolor? ¿No? Duele algo. Por ejemplo, una cosa que entendemos todos es que cuando tienes un infarto al corazón, te duele el brazo izquierdo y la parte delantera del cuello, ¿no? Eso pasa porque el corazón se inflama y presiona los nervios sensitivos que van al brazo izquierdo y a la parte delantera del cuello. Entonces, por eso es ese dolor. Pero es que eso pasa con todo, no solo con el corazón, también pasa con el hígado, que por ejemplo un dolor muy propio del hígado es el hombro derecho, o pasa con el estómago, que refiere más dolor al hombro izquierdo, o así. O sea, que hay que prestar atención al dolor. O sea, cuando nos duele algo hay que pensar, ¿no?
¿Por qué está pasando esto? Siempre te está avisando de algo. Lo que pasa es que hay que saber entender lo que te quiere decir el cuerpo. Entonces, hablando del dolor, ¿no? ¿Qué tipos de dolor podríamos diferenciar dentro del dolor? ¿Podría haber algún tipo de dolor diferente a otro? Pues mira, yo suelo diferenciarlo de 3 formas, que es como el dolor local, ¿no? Pues eso, pues me duele la muñeca y me duele la muñeca porque me da un golpe o me duele la muñeca porque tengo ahí lo que sea, ¿no? Pero la lesión está ahí en esa muñeca. Después está el dolor referido, que es lo que te contaba cuando te hablaba del corazón, ¿no? Eh, Todo el cuerpo está conectado unas cosas con otras, entonces, y los nervios salen de toda la espina, ¿no? De todas las vértebras salen, entre cada vértebra salen nervios raquídeos que van inervando, pues primero inervan órganos, después se van alejando, inervan músculos y siguen alejando hasta inervar los músculos más distales. Entonces, si hay una compresión en algún momento, eh, una compresión que puede ser un órgano presionando o puede ser también un músculo que está presionando o cualquier cosa, como una adherencia en el nervio o que presione, el nervio dolerá en todo su recorrido. Entonces puede dolerte la mano, pero que el dolor venga del cuello, que eso también creo que se conoce bastante, y es pues porque quizá en el cuello hay lo que sea presionando y te duele la mano. Pues eso existe. Y después está el dolor referido visceral, que es al que yo más me dedico, que es el que más me gusta. Que, que eso es ya otra cosa, ¿no? Aquí ya hablamos de tema de fascias. La fascia es como una tela que recubre cada órgano, recubre cada músculo, recubre cada nervio, cada arteria, cada vena, cada todo. Y a la vez que los separa, los conecta, los junta, los une. Entonces, cualquier cambio en la tensión de la fascia puede producir dolor en otra estructura, ¿no? En otro sitio. Ahí es lo que te comentaba del hígado, ¿no? Pues el hígado además es un órgano súper grande. Entonces, está recubierto por una fascia que es el que está conectada a un montón de cosas, a un montón de órganos. Y también a su vez está anclado al esqueleto, ¿no? No está volando, está todo conectado y todo anclado y todo sujeto. Entonces, si el hígado por lo que sea, por una emoción o por una sobrecarga o por un golpe o por lo que sea, el hígado no tiene su movimiento correcto, pues al final va a afectar a la fascia, a toda la fascia y al final pues te dolerá el hombro o te dolerá, pues yo qué sé, también la sacroiliaca derecha o te dolerán otras cosas. Y es gracias o a causa de eso, de las tensiones faciales que hay. Vale, o sea que digamos que el origen de este dolor referido visceral estaría quizás más en la fascia, ¿o no? En la tensión inadecuada Ajá, del cuerpo. de acuerdo. Es eso. Además, casi cualquier dolor que no es traumático tiene algo que ver con el visceral. O sea, todo dolor que viene de la nada, sobre todo es ese dolor que se repite, ¿no? Que alguien dice, es que a mí siempre me duele la rodilla izquierda. Y voy al fisio y me lo quita. Pero a las 2 semanas vuelve el dolor de rodilla izquierda. Bueno, rodilla izquierda o de hombro o de cabeza o de lo que sea. Y se va y vuelve y siempre es el mismo dolor. Eso es porque la lesión no está en la rodilla izquierda. La lesión realmente está, pues, yo qué sé, pues en el intestino o en el útero o en algún sitio que produzca dolor ahí. Entonces esa tensión no la arregla arreglando la rodilla, sino que tienes que ir al órgano. ¿Sí? Ujú. Has hablado de, bueno, de orígenes también emocionales o físicos. Entonces, ¿cómo podrías hacer o cómo plantearías tú hacer un abordaje integral sobre un dolor? Yo normalmente en consulta siempre intento abordar integral. Cuando hay un origen muy, muy emocional, los derivo porque yo ahí no... Bueno, a partir de la manipulación visceral sí que se pueden liberar emociones, pero hay veces que hay que ir a un psicólogo o a un terapeuta o lo que sea. Pero yo normalmente lo que hago es abordar el dolor visceral desde química, o sea, utilizando la alimentación y utilizando todo lo que nos da la naturaleza. Y después también la manipulación, ¿no? Porque cada órgano, pues hay que liberar al órgano y dejarlo
dejarlo libre, eso, para que se pueda mover bien y deje de producir tensiones más lejos, ¿no? En estructuras más lejanas. O sea, que tendríamos, digamos, un abordaje a través de la dietética, ¿no? Otro abordaje a través de la manipulación física y otro más emocional, que quizás eso ya lo derivaríamos un poco más a alguien que se dedicase más a la psicología, ¿no? Eso es. Aunque ya te digo que manipulando las vísceras se liberan muchas emociones. O sea, es muy fácil que yo, por ejemplo, en consulta, pues algún paciente se me eche a llorar en mitad de la consulta y no sabe por qué, o empiece a tener como mucha congoja o se echa a reír. porque, porque se libera lo que sea y muchas veces tiene que ver también con el dolor, ¿no? Y al liberar esa emoción también se va y ya está. Esto es muy típico también, bueno, tú que haces yoga también y te gusta mucho el yoga, igual lo has visto o lo has sentido, ¿no? Muchas veces en clase de yoga vas y de repente ves que los alumnos se ponen a llorar, o no todos, pero algunos, y dices, pero ¿cómo puede ser esto, no? Y debe Es lo ser mismo. justo por eso. Sí, yo creo que sí. También, bueno, el yoga tiene una parte muy energética, ¿no? Y también al liberar cierto, ¿no? Abrir ciertas puertas, seguramente. Pero sí, también debe tener mucho que ver. Y de hecho, yo diría que está relacionado, ¿no? Que también al manipular órganos también estamos trabajando con la energía del paciente y con, ¿no? Y está alineando todo. Y sí, debe estar muy relacionado, seguro. ¿Por qué crees entonces que es importante hacer este abordaje integral? Porque hemos visto varias partes, ¿no? Y entiendo que todavía hay personas que no entienden un abordaje integral del dolor, o tratan solamente la parte física, ¿no? Y se olvidan del resto. ¿Por qué crees que es importante mirarlo desde este punto de vista? Para mí la salud es global, ¿no? O sea, no creo que se pueda diferenciar la salud del aparato locomotor de la salud de las vísceras, de la salud emocional, de la salud social, incluso, ¿no? Entonces creo que somos un ente complejo, somos algo muy complejo y está bien tratar solamente un punto, pero se queda corto, seguramente va a volver. Al final yo lo que intento es que mis pacientes, aunque me vengan por un dolor de codo, se vayan con un cuerpo mucho más sano, siempre, en todo. Y si te duele el codo, pero no duermes bien, pues voy a intentar que duermas bien, aunque no hayas venido por el codo. porque, porque al final, para recuperar ese codo también necesito que duermas, porque por la noche te recuperas. Entonces, me parece importante buscar salud, no solamente buscar que no me duela esto, sino buscar el global. Y también para que no duelen otras cosas. También es muy preventivo, ¿no? El tener un cuerpo sano que funciona, que todas sus tensiones están equilibradas y que la bioquímica es correcta, ¿no? Que la sustancia fundamental, que es como el caldo donde flotan las células, eh, depende mucho. O sea, si la sustancia fundamental está como dura o como densa, nuestro movimiento va a ser peor y al final vamos a tener más adherencia y más dolor, ¿no? Eso, por ejemplo, se nota muchísimo en mis pacientes, sobre todo en las yogis. Lo noto mucho que muchas veces pues, vienen con ciertas cosas y le pongo un plan dietético, ¿no? Les doy unos consejos de eso y vuelven igual a los 2 meses o al mes y medio así y me dicen, Buah, he conseguido no sé cuántas asanas más. Y es porque su sustancia fundamental está más líquida, está más fluida y pueden entonces llegar mucho más lejos, ¿no? O sea, son más elásticas y solamente la alimentación. Y es por eso. Es que es fantástico todo, es que es un mundo fantástico y maravilloso y abordar las cosas desde un punto de vista integral, de verdad, que es que yo creo que cambia todo, cambia todo. Sí, a mí me parece. ¿Tienes algún ejemplo, no sé, como muy característico, por ejemplo, de algún dolor referido visceral que esté relacionado con alguna emoción, o como has dicho, ¿no? Antes que todo el tema emocional también está escrito, que de esto podemos leer y demás? ¿Tienes algo que sea como muy característico de algunas vísceras con las emociones? Bueno, muy que conoce todo el mundo es el dolor de estómago. Que muchas veces no es ni siquiera estómago, ¿no? Está como más central, es más plexo solar. También yo por mi experiencia tiene mucho que ver con la aorta, ¿no? Muchas veces cuando está el estómago mal, o sea, cuando tienes, por ejemplo, el estómago está muy relacionado con el estrés social y laboral. Muchas veces tenemos un estrés de eso y lo que hace es que el estómago se contrae y de pronto estás con el estómago cerrado, ya no puedes comer o te molesta al apretar o tienes ahí ciertas cosas.
Pues ese es un dolor súper emocional, ¿no? Y lo conocemos todos porque a todos nos ha pasado. Y yo tengo incluso pacientes que vienen por eso y recoloco todo y se van bien y a los 3 días otra vez. Y ya llego a la aorta que está al final, que está pegada a la columna, porque el estómago también está afectando y está ahí latiendo, ¿no? Se nota muchísimo, además, seguramente muchísima gente le ha pasado que le late el estómago. Y es eso, y es la aorta que está pasando por ahí, por debajo del estómago. Y, y es por estrés de este tipo muchas veces. Y hasta que no, yo al final eso son los que derivo al psicólogo, porque hasta que no se quitan ese estrés, no se le quita, por mucho que se recoloque, Claro. porque vuelve todo el tiempo. Bueno, es que ese es otro tema, el tema del estrés, ¿no? Que, bueno, afecta a todo y más. O sea, se podrían escribir libros y libros acerca de, de ello, ¿verdad? Hablando de, bueno, volviendo al dolor, ¿no? Que has hablado del dolor de estómago, que es como muy típico. ¿Qué otros síntomas puede ser que normalmente pasemos por alto, que no son normales? Por ejemplo, yo qué sé, pues cuando estamos acostumbradas a que el dolor menstrual es normal o lo aceptamos como, sí, vale, me duele cuando me viene la regla, ya está. O, ay, tengo migrañas, pues bueno, ¿no? O sea, hay ciertas cosas que yo creo que aceptamos como normal y que a lo mejor no lo son. Entonces, ¿qué opinas de esto? Ya como te dije antes, para mí todo el dolor es un aviso. No existe un dolor normal. No, es que a mí me duele y no, no, no debe doler nada. Entonces, pues por ejemplo, el dolor cuando tenemos la regla, puede ser o que el útero no está bien colocado y tiene tensión, o que los ovarios también tienen tensión, o un desajuste hormonal que suele ser siempre, y a veces una cosa afecta a la otra, ¿no? El desajuste hormonal hace que el útero no se mueva bien, o los ovarios tal, y así. Y para mí eso pues habría que tratar todo, habría que manipular y habría que ajustar esas hormonas, que por suerte cada vez hay más gente que está trabajando con eso, ¿no? Desde el tema de la alimentación se puede trabajar súper bien. Porque tú vas a un ginecólogo y siempre te da anticonceptivas. Y las anticonceptivas, pues te producen otras cosas. Y tomar un medicamento cuando no tienes una enfermedad, pues no me parece tampoco, ¿no? Que sea lo más adecuado cuando hay formas naturales. Y es solamente entender tu cuerpo, es conectar con él, entender qué necesita en cada momento también, ¿no? Pues muchas veces, por ejemplo, sangrado muy abundante o mucho hinchazón o dolor cuando tienes la regla es por exceso de estrógeno. Habrá que bajar el estrógeno y se puede bajar, no es difícil, es hacer un compromiso contigo de voy a hacer esto por mí y ya está, y voy a cuidarme. Así, los dolores de cabeza es algo que por ahora todo se quita con la alimentación. Siempre tiene tensional, es por estrés, sí, bien, bien, pero nunca es una causa, ¿no? El dolor suele ser muy multicasual siempre. Entonces, puede ser porque tienes estrés y además eres intolerante a no sé qué, o tienes el hígado sobrecargado, o tienes las cervicales sobrecargadas. Vale, es que igual lo que tiene es el estómago mal, ¿no? Y al estar el estómago mal, está produciendo tensión a las cervicales y esas cervicales, en fin, así todo. ¿No? También, por ejemplo, el estómago, un dolor referido al estómago es la sien izquierda, el del hígado es la sien derecha, ¿no? El riñón duele encima de las cejas. Es que hay muchos mapas de dolores referidos y se puede entender muy bien por qué duele. O sea, que prestemos atención a lo que nos duele, ¿no? Y que no es Escuchemos lo que normal. nos los mensajes del cuerpo, sí. Y conectemos, ¿no? Con lo que el cuerpo nos dice y lo que necesitamos, ¿no? En ese Eso. momento. Y Jolín, la verdad es que ha sido un placer. Yo siempre que hablo contigo aprendo un montón de, bueno, de todo, y podría estar hablando durante horas, pero vamos, que me ha encantado el tema y espero volverte a tener en el podcast para seguir profundizando en Claro. el tema. Sí, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias y lo dicho, que encantada de tenerte por aquí. De nada. Venga, hasta luego.